Continuamos con el estudio del libro de Hechos, capítulo 21. Recordemos, amados, que la semana pasada estudiamos los primeros los primeros versículos de este capítulo, un capítulo muy importante, un capítulo en donde se ha permitido que se escriba cosas, situaciones que van a suceder en este capítulo, cosas que tenemos que aprender. Y vemos que Pablo pasa de un sitio, pasa a otro sitio, pero cuando llega aquí, la embarcación tenía que bajar. eh, Vemos que en esta ciudad era una ciudad textil, la ciudad de Tiro, y vemos que aquí se encuentran con un grupo de hermanos y se queda durante 7 días. En estos 7 días, a través del Espíritu, Pablo le fue anunciado lo que iba a suceder, parte de lo que iba a suceder en Jerusalén, y le pedían que por favor no fuera, que no subiera. Pablo les contesta y le dice: yo no hago caso ni estimo mi vida, no es preciosa para mí, sino que yo estoy preocupado en cumplir la voluntad de Dios. Lo que me tenga que suceder, me va a suceder. Y dice el escritor Lucas que no pudieron persuadirle por ninguna manera y de esta manera prosiguieron. Vamos ahora a leer el versículo 5 y 6 del capítulo 21. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¡Qué tremendo, hermanos! En tan solo 7 días, Pablo ganó el corazón de estas personas. Pablo llegó a ganarse la simpatía y verdaderamente vemos una demostración de cariño de estas personas y el respeto. Dice que lo acompañaron aún las mujeres. Recordemos que en este tiempo las mujeres casi no tomaban mucha actividad cuando se encontraban en reuniones así, pero también vemos que nos enseña en el libro de Hechos mucha participación de mujeres, y qué lindo. Y aquí Lucas enfatiza de que no solamente fueron los hermanos, sino que fueron sus mujeres y sus hijos hasta fuera de la ciudad. Llegando a la playa, antes de que subiera al barco, se pusieron de rodillas. Esto era una identificación de un pueblo cristiano. Dice, y oraron y abrazaron a Pablo y le despidieron. Vemos que de la manera como Pablo se ganó, estos hermanos tuvieron mucha tristeza de que él se fuera, pero al mismo tiempo vemos que donde quiera que Pablo iba, dejaba buenas memorias y dejaba mucha bendición donde que iba. Y eso es bueno, que mucha gente le dé tristeza cuando alguien se va de su casa. Vamos a leer el versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Pablo no se pierde ni un solo detalle de este viaje. Él pone nombres, ciudades, para que nosotros aprendamos cómo la trayectoria de Pablo llegó. Llegaron a Tolemaida inmediatamente, como ya vemos que es costumbre de Pablo, buscó a su familia en la fe. El apóstol Pablo aprovechaba toda oportunidad
para confraternizar con los hermanos. Y aunque no los conocía, allí se quedó por un solo día. Era el tiempo que iba a demorarse el barco y eso es lo que él aprovechó. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. Esta lectura para mí veo que es muy importante en el tema que nosotros estamos aprendiendo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este consejo que está en este libro de Hebreos, Pablo lo practicaba. Lo practicaba donde quiera que él iba. Y es una enseñanza que nosotros tenemos que practicarlo. Y eso se ha perdido en este tiempo. Hay muchas personas que no les gusta que lleguen a su casa. No les gusta a nadie, ni de visita, ni nada. Es más, todo lo quieren hacer por teléfono o siempre buscan otro sitio, pero no les gusta que lleguen a su casa. Y aquí, en el libro de Hechos, nos enseña que la confraternidad es así, abriendo las puertas de su casa. Son hermanos en la fe, creyentes en Cristo Jesús. Imaginémonos que si es que no podemos hospedar aquí a un hermano, ¿cómo vamos a reunirnos en el cielo? Hay mucho que pensar en eso. Vemos la preocupación y el amor de los hermanos en la vida de Pablo. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 21. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vamos a hablar un tema muy importante aquí. Tengo un poquito de información. Continuó Pablo el viaje, llegando a Cesarea. Aquí en esta ciudad, Pablo predicó por primera vez a los gentiles. En los capítulos anteriores ya lo aprendimos. Quiero recordar un poquito. Aquí en la casa de Cornelio, si nos recordamos, cayó el poder de Dios y en esta ciudad también ahora está viviendo Felipe. Felipe tenía una casa grande aparentemente y dice que él hospedó a Pablo y todos los que le acompañaban. Recordemos que era un poquito más de 10 personas, que en realidad no nos dan un número exacto de las personas que acompañaban a Pablo, pero dice un aproximado de 10 personas o más. El escritor Lucas nos da este detalle y nos dice que Felipe era evangelista, confirmando el ministerio que produjo fruto. Recordemos que Pablo era uno de los 7 diáconos cuando la iglesia primitiva comenzó allá en el aposento alto. Este hermano era de buen testimonio y más que todo, hermanos, era un gran hombre de Dios. La vida de Felipe era un hombre, un libro abierto. La vida de Felipe. Y también vemos que él era un servidor, le gustaba servir, ayudar. Él trabajaba con las viudas, él se dedicaba a ver todas las necesidades que había en ese tiempo cuando recién estaban levantándose en el aposento alto y los discípulos estaban allí. Eso se encuentra en Hechos capítulo 6 y versículo 5,
y también lo puede volver a encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 40. Ahí está todo por detalle, cómo Felipe trabajaba, sirviendo, ayudando, antes de salir a predicar. Felipe llegó a Cesarea y se estableció allí y formó su familia. Ahora, eso ya había pasado como unos 20 años de todo eso. Y ahora dice que es padre de familia. Entonces vemos cómo el doctor Lucas enfatiza todo esto para que aprendamos de que cuando una persona tiene un buen testimonio, da frutos y frutos buenos. Vemos que Felipe tenía 4 hijas, las hijas eran doncellas y tenían el don de profecía. Este libro de Hechos estaba vigente los dones en las mujeres a través del Espíritu Santo. Y estas doncellas fueron movidas a profetizar lo que iba a suceder al apóstol Pablo al llegar a Jerusalén. Y dice la Biblia que Pablo y los que le acompañaron se quedaron por algún tiempo aquí en la casa de Felipe. Ahora, nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, de que cuando Dios da su palabra y advierte a su pueblo, es porque va a acontecer. Vamos a leer, ¿por qué les digo? Viene aquí el tema. Vamos a leer versículo 10 y el versículo 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba Pablo hospedado en la casa de Felipe. Primeramente, estas muchachas, doncellas, hijas de Felipe, a través del Espíritu Santo comenzaron a profetizar y a decirle a Pablo lo que iba a acontecer. Pasaron algunos días y vemos que viene de visita este profeta llamado Ágabo. Recordemos, hermanos, que nosotros ya hablamos de este profeta en los capítulos anteriores. Y voy a explicar un poquito. Los profetas son aquellas personas que transmiten un mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Ágabo era un profeta de Dios y vemos en el capítulo 11, versículo 27 y 28, que nosotros estudiamos de este profeta Ágabo. Este profeta pronosticó, dio la profecía de que iba a haber falta de alimentos y se cumplió. Ustedes pueden ir, buscar y pueden encontrar en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27 y 28. Pablo sabía lo que iba a acontecer en Jerusalén. Ágabo, este profeta, tomó el cinto de Pablo y se ató las manos y los pies. Y luego dijo que el dueño de ese cinto así iba a acontecer en Jerusalén. Ágabo profetizó simbólicamente, como se hacía en el Antiguo Testamento, con detalles. Y era la tercera vez
que era anunciado por el Espíritu Santo lo que iba a suceder cuando iba a llegar Pablo a Jerusalén. Recordemos bien claro, pongamos atención en esto, hermanos, que el Espíritu Santo no le está diciendo en ningún momento que no vaya. No le dice de ningún profeta que hasta ahora han hablado, solamente le están dando a saber lo que le iba a acontecer. No le están diciendo no vayas, no subas. El Espíritu Santo nos dice que no vayas, no. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Solamente le están notificando, diciendo lo que iba a acontecer allá. En otras palabras, el Espíritu Santo le está diciendo prepárate, prepárate. Le está recordando y le está dejando saber a lo que se iba a enfrentar y que se prepare. Y recordemos una vez más el capítulo 20, versículo 23 y 24, cuando Pablo dice, yo estaba ligado al Espíritu Santo y me fue revelado que grandes prisiones y mucho dolor me va a venir en Jerusalén. Dios se había encargado de notificarle. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con todas estas? Tercera vez que le dicen, esto va a acontecer. Dios siempre advierte algo que sucederá. Nosotros tenemos que aprender a estar atentos al mensaje. Cuando Dios está hablando, cuando Dios te da una alerta, y nosotros tenemos que ver que de la manera como a Dios le interesa que nosotros nos preparemos, es que por eso Él nos advierte. A veces nosotros menospreciamos cuando las personas vienen a darnos una alerta y no queremos escuchar y juzgamos. Oh, esa persona es asado, cocinado, esa persona hace esto, no es digna de ser escuchado, sin darnos cuenta que el Espíritu Santo es el que da la notificación. Aquí vemos tercera vez que Dios envía hasta este profeta que baja acá a la casa y de Felipe y dice que llega y comienza a decir lo que iba a acontecer. Amados, nosotros tenemos que aprender a siempre estar fortalecidos en el Señor. Nosotros podemos hablar de diferentes testimonios de cómo Dios ha preparado a muchas personas para pruebas difíciles que han tenido que enfrentarse después. Si nosotros nombramos muchos testimonios, mire, nos falta tiempo para terminar la clase. Y aquí Pablo es advertido de lo que iba a pasar allá en Jerusalén. Siempre me gusta leer de escritores que hablan sobre este tema y muchos escritores dicen que era un error que Pablo iba a subir a Jerusalén. Pero siempre regreso yo a Hechos 20, donde que Pablo ya, cuando hizo la reunión de los líderes, les dijo, ya no me van a volver a ver. Yo ya no saldré a predicar, ya no viajaré, ya no haré viajes misioneros, porque me ha hablado el Espíritu Santo y me ha notificado de que grandes cosas me van a suceder cuando llegue a Jerusalén. Entonces vamos a leer el versículo 12 y leeremos hasta el versículo 14 del capítulo 21. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué tremendo es esto, hermanos. Pablo tenía que saber lo que iba a acontecer, pero me sorprende cómo él reacciona. Todos los que estaban en la casa se pusieron tristes al escuchar a este profeta y al ver cómo hizo este profeta, porque simbólicamente se amarró los pies, se amarró las manos y de verdad le dijo, esto te va a acontecer. Y vemos cómo las personas comenzaron a decirle, Pablo, no vayas, Pablo, no subas. Los hermanos comenzaron a llorar, a preocuparse, a entristecerse. Y le decían, por favor, no vayas. Por eso es que el escritor Lucas dice, nosotros tratamos de persuadir. O sea, estaba incluido ahí, Lucas estaba allí diciéndole, por favor, no subas, no vayas. Y vemos la preocupación, el sufrimiento, la tristeza de los hermanos. Pero también vemos que Pablo ya había tomado la decisión de obedecer a Dios. Pablo había tomado la decisión, para él era importante cumplir la voluntad de Dios más que lo que los hombres digan. Vemos la decisión, pero radical de Pablo. Era que sentía un peso. Y al ver a sus hermanos llorar, al ver a sus hermanos rogarle, él dijo, ¿por qué están haciendo esto? No es necesario que ustedes hagan esto. Ustedes están trayendo dolor a mi corazón. En otras palabras, en vez de darme aliento, en vez de levantarme el valor para que yo vaya, ustedes están quitando la fuerza que yo necesito. Dice, por favor, no hagan esto. Esto están trayendo dolor a mi corazón, agonía a mi corazón. Y dice, yo estoy dispuesto no solamente a ir, sino a morir con tal, dice, a morir si me es necesario. Pero Dios no le habló de muerte todavía. Solo le dijo que él iba a padecer, que iba a ser encarcelado. Ahora, todo esto que estos profetas le están diciendo, ya le están dando más conocimiento de lo que Pablo iba a pasar. Dice, estoy dispuesto aún a morir si es necesario, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Lucas dice, él se incluye, tratamos de convencerlo de que desistiera, pero no pudimos, no logramos. Y entonces dice, lo único que nos quedó es, hágase la voluntad del Señor. En otras palabras, Señor, tú eres soberano. Lo que tú pusiste se hará. Ágabo no presentó una prohibición. Vuelvo a repetir. No dijo, esto te va a suceder, mejor no vayas. No, en ningún momento el Espíritu Santo trajo un mensaje de que él no tenía que subir. El Espíritu Santo trajo un mensaje de lo que iba a acontecer y que él se preparara, que él supiera a lo que iba a enfrentarse. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 15, el versículo 15 y el versículo 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Bien, si aparentemente fueron 10 personas que venían ya de viaje, ahora se
unen más hermanos que se encontraron en la casa de Felipe, porque aquí mientras Pablo estaba en la casa de Felipe, muchas personas comenzaron a visitar la casa, hermanos comenzaron a hacer reuniones como era esa costumbre, que se reunían en las casas para hacer los cultos. Y vemos que ahora se unen más personas. Y entre esas personas vemos que se une también un hermano que, según la historia, se cree que él es uno de los que aceptaron en los primeros días de cuando comenzó la predicación del Evangelio, en la primera predicación de Pablo. Qué lindo. Dice que él ofreció su casa, o sea, él pasaba por Cesarea, pero su final iba a ser en Jerusalén, él vivía en Jerusalén. Y él dice que él ofreció su casa para todas las personas que estaban con Pablo y aún las que ahora se unían también para el viaje. Qué gratitud de este hombre, hermanos. Qué gratitud, qué lindo. Aquí en este capítulo me fascina porque nos enseña cómo se hospedaban. No había esa tiranés, esa cosa de que tú vives tu vida y yo vivo la mía y tú te encargas. No, había como una unidad tan linda. Vemos que este hombre, Nazón, ofreció su casa y cuando ya comenzaron el viaje, iban a llegar a la casa de él a hospedarse. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hermanos, ya comienza entonces a verse y a cumplirse lo que Dios habló a través del Espíritu Santo en el capítulo 20, versículo 22 al 24. Y en lo que los profetas le profetizaron lo que iba a acontecer. Recordemos que esto era casi ya lo último de su tercer viaje misionero. Cuando llegan a Jerusalén, dice la Biblia que fueron recibidos por los hermanos y mucha alegría hubo cuando los vieron, se gozaron al verle y glorificaron a Dios al ver al grupo misionero que se unió con Pablo y de verle a Pablo. O sea, todos los hermanos vinieron y se regocijaron. Yo me imagino ese día, lo abrazaron y se sintieron felices de verle a Pablo y al grupo misionero. Ahora, hermanos, aquí nosotros vamos a hablar de un tema muy, pero muy delicado. Y verdaderamente no me va a dar tiempo como para que yo explique todo, pero voy a tratar un poquito de hablar. Vamos a leer el versículo 19. Vamos a ver lo que sucede cuando ya Pablo está en Jerusalén. Dice el versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bien, cuando Pablo llega a Jerusalén, es muy bien recibido por todos los hermanos el primer día. Al segundo día, él muy en la mañana, se levanta y lo primero que hace es ir
donde se encuentra Jacobo. Nosotros ya hablamos en los capítulos anteriores de quién era Jacobo. Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús. Y Jacobo también es el que escribió el libro de Santiago. Recordemos que hablamos mucho de él. Él era un líder en la iglesia de Jerusalén. Recordemos que él era el que estaba ahí encargado de esa iglesia. Entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, ya saludó a todos los hermanos, al segundo día se levanta y lo primero que va es a la sinagoga a buscar a Jacobo. Y cuando él va a buscar a Jacobo, se encuentra con los ancianos que estaban reunidos con Jacobo. Para primera parte, recordemos que Pablo llevaba una ofrenda de parte de las iglesias gentiles. Recordemos que muchos líderes iban llevando dinero, las ofrendas para esta iglesia. Y ese era el punto importante que Pablo no quería dejar pasar. Por eso él al segundo día inmediatamente va y se reúne con Jacobo. ¿Para qué? Para entregar ese dinero. Él no quería tener cuentas con un dinero y era muy responsable. Entonces dice que cuando los vio, los entregó el dinero, porque esto se nombra durante los capítulos desde el 19 en adelante, que él iba con esta ofrenda. Él le urgía llegar a Jerusalén con este dinero. Entonces, vemos que Pablo lo primero que hace es entregar este dinero y luego dice que él comienza contando detalle por detalle de todo lo que acontece en el viaje, en su tercer viaje misionero. Y vemos que ellos se ponen alegres. ¿Ve? Dice, y contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Vemos que Pablo siempre da la gloria y la honra a Dios. Reconoce que el ministerio que Dios había puesto era dependiendo del Espíritu Santo y del poder de Dios. Desde este versículo 19, vamos a tratar puntos donde que la iglesia debe de aprender, debemos de aprender. Cosas de las cuales se han permitido que se escriba. Lucas ha escrito aquí con detalles porque es necesario que nosotros aprendamos fallas. Recordemos que el libro de Hechos es un libro de transición, o sea, todavía no estaba estabilizada las iglesias, todavía no había doctrina, todavía no había. Solamente Pablo predicaba a Jesucristo resucitado y él enseñaba la salvación, él enseñaba que ya no era necesario cumplir las leyes, sino que la salvación venía por gracia, por la gracia en Jesucristo. Entonces nos quedamos en este versículo 19 y para la próxima semana, si Dios nos da vida, pues vamos a seguir con los demás versículos en donde trataremos puntos muy delicados que se tienen que tratar y que nos ayudan a comprender lo que verdaderamente un cristiano debe de practicar. Así es que, amados, hasta aquí nos quedamos, versículo 19 del capítulo 21. Espero que ustedes se interesen por buscar información, qué es lo que la hermana dice. Y así podamos entender un poquito más lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a orar, amados. Espero que usted siga interesándose por la palabra de Dios. Espero que usted siga tratando de estudiar, de investigar. Es muy lindo, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Señor. Porque tú eres maravilloso, eres grande. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos, Señor, aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a practicarla,
Ayúdanos, Señor, a ser oyentes, hacedores de ella. Bendiga a todas las personas que se interesan por aprender. Bendígalos, revélate a través de tu palabra, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y vamos a vernos la próxima semana.